Hola a todos, bienvenidos. En este video analizaremos los capítulos 28 y 29 del libro de Isaías. Este análisis se basa en publicaciones disponibles en jw.org y las referencias las iremos mostrando en pantalla. Gracias a todos los que vieron el video anterior y por recomendarlo al darle me gusta. Un saludo también para Yemile, Ivonne y Lady por sus lindos mensajes. Si aún no se han suscrito al canal, le animamos a hacerlo para no perderse futuros videos. Ahora sí, disfrutemos juntos el análisis de Isaías. Isaías 29:1. Ay de Ariel, la ciudad donde acampó David. Continúen año tras año, que continúe el ciclo de las fiestas. ¿Por qué es apropiado que se llame Ariel a Jerusalén? Es apropiado que Jerusalén sea llamada Ariel, porque este nombre, usado en Isaías 29:1, es profundamente simbólico. En hebreo, puede significar León de Dios o Hogar del altar. Jerusalén merecía ese nombre, porque allí se encontraba el templo de Jehová y el altar de los sacrificios, el centro de la adoración verdadera. En ese sentido, la ciudad era literalmente el hogar del altar de Dios. Sin embargo, el contexto de Isaías 29 es serio. Aunque Jerusalén continuaba celebrando fiestas y ofreciendo sacrificios, su adoración se había vuelto formal y vacía. Por eso, el nombre Ariel adquiere un matiz irónico y profético. La ciudad, en lugar de ser solo el lugar de sacrificios aceptables, llegaría a convertirse en un altar de juicio, donde habría fuego y derramamiento de sangre. Así, el nombre Ariel resume tanto el privilegio espiritual de Jerusalén como la severidad del castigo que enfrentaría por su hipocresía y falta de sinceridad en la adoración. ¿Qué lección práctica me enseña esta perla? Que la adoración por simple rutina no le agrada a Dios. No basta con participar en ceremonias religiosas o cumplir con tradiciones externas. Jehová busca una adoración sincera, motivada por amor, justicia y obediencia. Si mi adoración se vuelve rutinaria o vacía, ¿corro el riesgo de perder el favor de Dios como le ocurrió a Jerusalén? Por lo tanto, debo examinar mi corazón y asegurarme de que mi adoración sea genuina, no solo una costumbre o apariencia externa. ¿Qué aprendo sobre Jehová? Que Jehová es justo y no tolera la hipocresía, y que su disciplina busca la restauración. Noto que Jehová Dios es paciente y misericordioso, pero su justicia exige que la desobediencia y la hipocresía sean corregidas. El juicio sobre Jerusalén muestra que Dios no se deja engañar por las apariencias y que su disciplina es proporcional y justa. Sin embargo, incluso en el castigo, Dios ofrece esperanza de restauración para quienes se arrepienten. Jehová valora la sinceridad y la justicia en la adoración, y su disciplina es una expresión de su amor y deseo de restaurar a su pueblo. Isaías capítulo 28. La profecía fue escrita antes del año 740 antes de la era común, probablemente durante el reinado del inicuo rey Peca de Israel y el rey Acaz de Judá. En aquel tiempo el reino de las 10 tribus, Efraín, se sentía seguro gracias a sus alianzas políticas, pero su decadencia espiritual era absoluta. Los líderes, tanto políticos como religiosos, estaban borrachos en sentido espiritual, nublados por una confianza falsa en el poder humano en lugar de confiar en Jehová. El ay contra Efraín, la corona marchita. El capítulo inicia con una advertencia solemne. Isaías lanza un ay de juicio contra Efraín, el reino del norte, y su capital Samaria. Situada sobre una colina fértil, esta ciudad próspera y bien fortificada, era considerada la corona de orgullo de la nación. El profeta compara la gloria de Samaria con una flor que se marchita. Aunque externamente parecía exitosa, su corrupción espiritual garantizaba que su belleza desapareciera rápidamente bajo el calor del juicio divino. Isaías habla de los borrachos de Efraín. Más que un problema de alcohol, el texto señala una embriaguez espiritual. Los líderes aturdidos y soberbios carecían de discernimiento y preferían confiar en alianzas políticas con Egipto en lugar de buscar a Jehová. Jehová luego anuncia que enviaría un aguacero de granizo y una tormenta destructora. La rapidez del ataque se ilustra con el higo temprano. Así como esta fruta se consume apenas se ve, Asiria devoraría a Samaria de forma total y sin resistencia.
Pero la profecía no termina completamente en oscuridad. Aunque la nación como un todo sería destruida, habría un resto, un remanente fiel, que sería preservado. Para este grupo, Jehová mismo sería su corona. No necesitarían la gloria terrenal de Samaria. Tendrían algo mucho mejor. Jehová sería su espíritu de justicia, porque les daría sabiduría para gobernar. Jehová sería su poderío. Los capacitaría para defenderse contra enemigos. Este remanente probablemente incluía a aquellos israelitas fieles que respondieron a la invitación del rey Ezequías de Judá para venir a Jerusalén y celebrar la Pascua. Perla 1. Isaías 28:5. Aunque la nación entera sería destruida, Jehová prometió ser una corona hermosa para el pequeño grupo que le fue fiel. Samaria se sentía orgullosa de su riqueza y poder, como si llevara una corona de orgullo, pero esa gloria desaparecería. En cambio, el remanente fiel no necesitaba el reconocimiento de las personas, porque tenía algo mucho mejor, a Jehová mismo como su corona. ¿Qué me enseña este versículo? Que cuando pierdo cosas materiales, o mi salud se debilita con los años, o cuando mis logros ya no parecen importantes, debo recordar de dónde viene mi valor. El mundo ofrece coronas que duran poco. Jehová, en cambio, promete ser una corona que nunca se pierde para quienes le son fieles. Jehová me ve, me aprecia, y será mi verdadera belleza cuando todo lo demás desaparezca. Esto me enseña dónde debo basar mi identidad, no en lo que tengo, ni en lo que logro, sino en mi relación con Jehová. Elai contra Judá, sacerdotes y profetas borrachos. Isaías dirige ahora su atención a Judá, el reino del sur, y en particular a sus líderes religiosos. ¿Qué estaba ocurriendo? Los sacerdotes y profetas, quienes debían ser guías espirituales, estaban literalmente borrachos y espiritualmente perdidos. No solo el reino del norte estaba borracho, también en Judá sus líderes se descarrían y tambaleaban por el alcohol, y peor aún, por su embriaguez espiritual. Su visión estaba tan nublada por la confianza en alianzas humanas, como la que hicieron con Asiria, que habían perdido la capacidad de juzgar con rectitud. Isaías describe una escena repugnante. Sus mesas están llenas de vómito. Esta imagen, deliberadamente ofensiva, probablemente alude a las mesas del templo donde se ofrecían sacrificios. Todo estaba contaminado, no quedaba nada limpio ni sagrado. ¿Por qué una descripción tan gráfica? Jehová quiere que veamos la gravedad de la condición espiritual de estos líderes. No estaban solo comprometidos en parte, estaban totalmente corruptos. Su adoración era tan ofensiva para Jehová como lo sería para nosotros una mesa cubierta de vómito. El rechazo arrogante del mensaje profético. Los líderes religiosos responden con burla a las advertencias de Isaías. ¿Qué están diciendo? Los sacerdotes y profetas se están burlando de Isaías, considerando su mensaje demasiado simple o infantil. Como se creen hombres sabios y capacitados, preguntan con sarcasmo si Isaías piensa que está enseñando a recién destetados. Ridiculizan la repetición del profeta llamándola mandato tras mandato, regla tras regla, un poco aquí, un poco allí, como si fuera un balbuceo o una rima infantil, debido a que rechazaron el lugar de descanso que Jehová les ofrecía. Perla 2. Isaías 28 del 9 al 10. Los líderes religiosos se burlaban de Isaías. Pensaban que su mensaje era demasiado simple, como si estuviera enseñando a niños pequeños. Se reían de la forma repetitiva en que hablaba, y decían que parecía un balbuceo infantil. Esto me da una advertencia clara. Nunca debo menospreciar la enseñanza de Jehová por parecer sencilla o repetida. ¿Cuántas veces durante una reunión he pensado, esto ya lo sé, y dejo de poner atención? ¿He llegado a pensar que los artículos de la atalaya son demasiado simples para mí? Esa misma actitud orgullosa fue la que llevó a esos líderes a perder el favor de Jehová. Jehová repite sus enseñanzas a propósito, mandato sobre mandato, un poco aquí y un poco allá, porque así aprendemos mejor y fijamos la verdad en el corazón. En mi familia, cuando enseño a mis hijos, tengo paciencia para repetir los principios básicos o me impaciento. En el ministerio debo cuidar de no imitar a esos líderes orgullosos que despreciaban lo fundamental.
La verdadera humildad consiste en reconocer que siempre necesito repasar lo básico. Nunca llego a un punto en el que ya no lo necesito. Las verdades fundamentales no se superan, se valoran y se aplican toda la vida. La respuesta de Jehová: enseñanza mediante juicio. Como rechazaron el mensaje claro de Jehová en su propio idioma, hebreo, Él les hablaría mediante un idioma extranjero cuando llegaran los conquistadores. El tartamudeo indica un habla incomprensible para los oídos hebreos. Así aprenderían la lección, pero de la forma más dura, mediante la invasión extranjera. Jehová les había ofrecido descanso y refrigerio espiritual mediante la obediencia a su palabra. Si hubieran escuchado a los profetas, habrían hallado paz y seguridad, pero rechazaron esa oferta misericordiosa. Ellos se burlaron del mensaje de Jehová, calificándolo de repetitivo y simplista. Ahora Jehová declara que su palabra se convertiría exactamente en eso para ellos, no para bendición sino para juicio. Las mismas instrucciones que podrían haberlos salvado se volverían la causa de su tropiezo y caída. Cuando se rechaza deliberadamente la instrucción de Jehová, esa misma instrucción se convierte en testimonio contra nosotros y en causa de juicio. El pacto con la muerte y la piedra angular. Isaías ahora pronuncia otro ay, esta vez contra los líderes políticos de Jerusalén. Los llama hombres burlescos, aquellos que se burlan de las advertencias proféticas y tratan la palabra de Dios con desprecio. Los gobernantes de Jerusalén se jactan de haber hecho un pacto con la muerte. Este es lenguaje sarcástico e irónico de Isaías. Los líderes de Judá habían hecho alianzas políticas, probablemente con Egipto, pensando que éstas los protegerían de la invasión asiria. Confiaban en diplomacia humana, tratados políticos y poder militar extranjero en lugar de en Jehová. Isaías llama a esto un pacto con la muerte porque confían en Egipto en lugar de Jehová es espiritualmente suicida. Estaban poniendo su fe en algo tan confiable como la muerte misma. Habían hecho de la mentira su refugio, las promesas falsas de seguridad humana, y se habían ocultado en la falsedad, engañándose a sí mismos pensando que estarían seguros. La piedra angular preciosa. En contraste con el falso refugio, Jehová ofrece un fundamento verdadero y seguro, una piedra angular, un refugio firme. ¿Qué es esta piedra angular? Esta profecía tiene varios cumplimientos. Cumplimiento inicial. La dinastía davídica y el templo de Jerusalén servían como el fundamento que Dios estableció para su pueblo. Cumplimiento mesiánico. El texto se aplica directamente a Jesucristo, la piedra angular preciosa, colocada por Jehová. Quienes ejercen fe en Él tienen un fundamento seguro y no entrarán en pánico cuando lleguen las tormentas del juicio. Mientras el refugio de mentiras de los líderes sería arrasado por el granizo del juicio divino y las aguas de la invasión inundarían su escondite, solo lo que esté alineado con la justicia de Dios permanecerá. La anulación del pacto falso. El pacto con la muerte, las alianzas políticas, sería disuelto, completamente anulado e inútil. Cuando viniera la invasión asiria, el aguacero inundante, estas alianzas no solo no los protegerían, sino que ellos mismos serían aplastados y humillados. La invasión sería implacable, mañana tras mañana, día y noche. Cuando finalmente entendieran la verdad de las advertencias proféticas, sería demasiado tarde. Solo causaría sobresalto, terror y pánico. La cama corta y la manta estrecha. Isaías aquí usa un proverbio vívido y describe incomodidad total e inadecuación completa. Imaginemos intentar dormir en una cama demasiado corta y con una manta demasiado pequeña. No podemos estirarnos completamente, no podemos cubrirnos totalmente, ninguna posición es cómoda. Así serían las alianzas políticas en las que confiaban, completamente inadecuadas para protegerlos. No importaba cómo intentaran acomodarse en estos tratados humanos, no encontrarían seguridad verdadera. Jehová se levantará para obrar. Aquí Isaías habla de el monte Perasim, donde David derrotó a los filisteos, y del valle cerca de Gabaón, donde Josué derrotó a los amorreos con ayuda milagrosa.
En ambas ocasiones Jehová había actuado a favor de su pueblo contra sus enemigos, pero ahora, irónicamente, actuaría contra su propio pueblo rebelde. Por eso su obra es descrita como extraña. Lo extraño no es el castigo, sino que Jehová tenga que luchar contra quienes dicen ser su pueblo. Jehová prefiere bendecir y proteger, pero la rebelión persistente lo obliga a actuar en juicio. Por eso da una advertencia final: dejen de burlarse de las advertencias proféticas, o sus ataduras, las cadenas del juicio, se harán más fuertes e inescapables. Perla 3. Isaías 28, versículos 21 y 22. Me impacta pensar que el Dios que prefirió siempre bendecir a su pueblo, en ocasiones tuvo que actuar en juicio por su rebeldía. Lo extraño no es el castigo, sino que Dios deba disciplinar a quienes ama porque ellos ignoran sus advertencias. Hoy, reflexiono sobre mi actitud ante la corrección y las advertencias espirituales. ¿Me burlo? ¿Las ignoro? ¿O las tomo en serio? Prefiero recibir la corrección con humildad antes que enfrentar una obra extraña de parte de Dios en mi vida. Imito a los que se dejan guiar y evito endurecer mi corazón, sabiendo que la disciplina de Dios es señal de su amor, no de rechazo. La parábola del agricultor sabio. Isaías concluye el capítulo con una hermosa parábola agrícola que ilustra la sabiduría y el propósito en los métodos de Jehová, con el ejemplo del agricultor. Isaías pide atención completa. Luego hace preguntas sobre prácticas agrícolas que todos conocían. Menciona que un agricultor sabio tiene un plan para sembrar. Primero ara para romper la tierra dura, luego nivela el terreno y finalmente planta semillas diferentes en los lugares apropiados. Cada semilla va en su lugar correcto, porque el agricultor sabe que diferentes semillas tienen diferentes necesidades. ¿De dónde obtuvo el agricultor esta sabiduría? De Dios. Jehová le enseñó estos principios agrícolas. Si Dios tiene tal sabiduría para hacer germinar una semilla, ¿cuánto más sabiduría tiene para tratar con su pueblo? Especifica que los diferentes granos requieren diferentes métodos de procesamiento. Incluso los granos resistentes no se trillan indefinidamente hasta pulverizarlos. El agricultor sabio sabe exactamente cuándo detener el proceso. No quiere destruir el grano, quiere prepararlo para convertirse en pan. Esta parábola enseña que Jehová, como el agricultor sabio, tiene un plan específico para cada situación. No trata a todos de la misma manera. Usa métodos apropiados. Tiene un propósito constructivo, no destructivo. Sabe exactamente cuándo detener la disciplina. Isaías capítulo 29. Este capítulo es conocido como el Pequeño Apocalipsis porque describe el juicio de Dios sobre un mundo que ha violado sus leyes, el juicio y la restauración de Ariel. Este capítulo presenta un fuerte contraste. Comienza con una advertencia de desastre inminente por la hipocresía religiosa y termina con una hermosa promesa de transformación espiritual. Jehová se dirige a Jerusalén usando el nombre Ariel, que probablemente significa hogar o fogón del altar de Dios. Aunque los judíos celebraban sus fiestas allí mecánicamente, Jehová advierte que la ciudad misma se convertiría en un altar hogar, pero en sentido negativo, un lugar de matanza y fuego. Esto se cumplió inicialmente en 607 antes de la era común, cuando los babilonios destruyeron la ciudad. La lección es clara: los ritos religiosos no sirven de nada si el corazón está alejado de Dios. A pesar del castigo sobre su pueblo, Jehová no permite que los enemigos se salgan con la suya por pura maldad. Describe que las naciones atacantes serán como polvo fino, y su victoria será como un sueño frustrado. Isaías compara a los enemigos de Jerusalén con personas hambrientas que sueñan con comida, pero al despertar siguen igual de necesitadas. Al igual que un hombre hambriento sueña que come y despierta vacío, los enemigos de Dios, como Sennacherib en el pasado o Gog de Magog en el futuro, creerán que han vencido, pero se enfrentarán a la aniquilación divina. Perla 4. Isaías 29, 5 al 8. Esta comparación de Isaías me resulta muy impactante. Los enemigos de Jerusalén son como una persona hambrienta que sueña que disfruta de un gran banquete, pero al despertar descubre que sigue con el estómago vacío. Así es la supuesta victoria de quienes se oponen a Dios. Parece real,
pero no lo es. Isaías deja claro que Jehová tiene el control absoluto. Aunque permita que las naciones ataquen a su pueblo como parte de su disciplina, el resultado final siempre está en sus manos. Sennacherib creyó haber triunfado, pero despertó a una realidad devastadora: 185,000 soldados muertos. En el futuro, Gog de Magog pensará lo mismo. Hoy, Satanás y su sistema aparentan ganar. Se prohíbe la predicación, se persigue a mis hermanos y se ridiculiza nuestra fe. Sin embargo, recuerdo esta profecía: su triunfo es solo un sueño. Cuando llegue Armagedón, despertarán a su propia derrota. Por eso mantengo una perspectiva eterna. Las victorias del enemigo son temporales. La de Jehová es segura y definitiva. En los versículos 9 al 12, Isaías describe a los líderes de Judá como borrachos, pero no por alcohol, sino por su falta de fe. Debido a su terquedad, Jehová permite que caigan en un sueño profundo. Los líderes de Judá estaban ebrios espiritualmente por las alianzas impías y falta de fe. Esto los sumió en un estado de coma espiritual, incapaces de entender la visión de Jehová. La revelación de Dios les resultaba incomprensible, como un libro sellado. En los versículos 13 al 16, hallamos el núcleo del capítulo. Jehová denuncia que el pueblo lo honra con los labios, pero su corazón está lejos. Han invertido los papeles. La criatura, el barro, cuestiona al Creador, el alfarero, diciendo: Él no me hizo, o no tiene entendimiento. Jehová responde con un hecho extraño o algo maravilloso. Destruirá la supuesta sabiduría de los hombres sabios. Esto se aplicó a los líderes judíos del siglo I y se aplica hoy a la cristiandad. Perla 5. Al leer Isaías 29, 13 al 16, donde Jehová denuncia: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, recuerdo que Jehová tiene la capacidad de ver más allá de las apariencias. Él no se deja engañar por palabras bonitas, oraciones elocuentes, ni por un conocimiento bíblico impresionante. Jehová va directo al corazón. Cuando encuentra esa hipocresía, responde con algo maravilloso, deja en evidencia y destruye la supuesta sabiduría de quienes creen saber más que Él. Estos versículos me confrontan personalmente. ¿Cuántas veces digo confío en Jehová, pero tomo decisiones basadas únicamente en la lógica humana? He llegado a cuestionar en mi mente las instrucciones de la organización pensando: ¿yo sé mejor? Isaías me enseña que debo ser honesto conmigo mismo respecto a la condición de mi corazón. Evito esa hipocresía recordando con humildad que Jehová es mi creador, que me conoce mejor de lo que yo me conozco, y que su entendimiento es perfecto. Mi parte no es cuestionar, sino someterme con confianza y un corazón sincero. El capítulo cierra con esperanza. Se describe un cambio drástico. El Líbano, bosque, se convierte en huerto, y los sordos y ciegos espirituales empiezan a oír y ver las palabras del libro. No es una curación física, sino espiritual. Representa a las personas humildes que aceptan la corrección de Jehová. El tirano y el burlador desaparecerán, y los que antes murmuraban aprenderán la enseñanza verdadera. Perla 6. Isaías 29, 17 al 24 me recuerda el inmenso poder que tiene Jehová para restaurar y transformar vidas. Él puede tomar a alguien completamente ciego y sordo en sentido espiritual, alguien que murmuraba contra la verdad, y convertirlo en una persona que ve con claridad y acepta con gozo la enseñanza. La mayoría de nosotros éramos ciegos antes de conocer la verdad. Vivíamos en la oscuridad del mundo, sordos a la voz de Dios. Pero Jehová, por su bondad inmerecida, nos permitió oír las palabras del libro y empezar a ver con claridad lo que antes era incomprensible. Esa transformación no fue casual, fue un verdadero milagro de su amor. Ahora me pregunto, ¿cómo mantengo viva esa transformación? Primero, esforzándome por permanecer entre los mansos, porque sé que el orgullo podría devolverme a la ceguera espiritual. Segundo, leyendo cada día las palabras del libro, con gratitud renovada, sin dar jamás por sentado este privilegio. Tercero, ayudando a otros a ver, compartiendo con entusiasmo lo que yo mismo he recibido. Y cuarto, evitando regresar al murmullo. Algunos aprendieron, pero luego se quejaron. Yo elijo el camino opuesto, seguir aprendiendo cada día y regocijarme constantemente en la luz que Jehová me ha dado.